Alegatos de admisibilidad de la segunda sala del Tribunal Constitucional. Rol 8882. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 15, inciso segundo, en la frase que indica del Decreto Ley 824 de 1974, Ley sobre Impuesto a la Renta. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leite. Muchas gracias, señora presidenta. Por resolución que rola las hojas 236 de este expediente constitucional de fecha 30 de julio del presente año, la segunda sala convocó a las partes a alegar respecto de la admisibilidad de este requerimiento de inaplicabilidad que fuera acogido a trámite por resolución de esta segunda sala el 7 de julio recién pasado, oportunidad en que se confirió traslado a las partes de la gestión pendiente respecto de su análisis en sede de admisibilidad. Los alegatos de admisibilidad se convocan en razón de la cuestión sobre la admisibilidad que se trabó a fojas 210 por la presentación de fecha 17 de julio del presente año por el Servicio de Impuestos Internos, quien alega la concurrencia en la especie respecto de este requerimiento de las causales de inadmisibilidad previstas en los numerales quinto y sexto del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura. En lo que respecta a las características de la gestión pendiente y cómo estas son mancomunadas con la cuestión en la cual está trabada la cuestión sobre la admisibilidad del asunto, puede señalarse lo siguiente. El conflicto central aduce a la parte requerente respecto del proceso pendiente, guardaría relación con observaciones efectuadas por el Servicio de Impuestos Internos en una liquidación de diciembre de 2014 respecto de la determinación del resultado tributario de Banco de Chile para el año tributario 2014. La gestión pendiente actualmente consistiría en un recurso de casación en el fondo, deducido por el banco en contra de una sentencia que dictó la Corte de Apelaciones de Santiago, en que a su turno fue revocado lo originalmente decidido por un tribunal tributario aduanero de Santiago, y actualmente ese recurso se conoce por la Corte Suprema. El conflicto jurídico consistiría en determinar el tratamiento tributario que debe entregársele a una partida denominada, abro comillas, utilidades sociales percibidas factoring, cierro comillas, cifra que ascendería a un monto aproximado de 59.000 millones de pesos, producto del proceso de fusión societaria realizado entre Banco de Chile y Banchile Factoring Sociedad Anónima. El inciso impugnado, en la parte impugnada más bien, regula el tratamiento tributario que debe darse en un caso en lo que en doctrina viene a denominarse como el badwill tributario, generado con ocasión de un proceso de fusión societaria. La norma cuestionada de inaplicabilidad obliga al contribuyente a imputar dentro de sus ingresos brutos el badwill tributario producido con motivo precisamente de un proceso de fusión societaria. Y este ajuste tributario que ordena realizar produciría, de acuerdo a lo que expone Banco de Chile en su requerimiento, en el caso concreto, doble tributación, lo que infringiría el principio de justicia tributaria, ya que el resultado práctico de su aplicación en la gestión pendiente consiste en que la actora de inaplicabilidad deberá soportar el doble cobro del impuesto de primera categoría respecto de utilidades contenidas en el FUT de Banchile Factoring, las que han sido ya grabadas con ese tributo. En la especie, por lo tanto, se cumplirían los requisitos de admisibilidad de acuerdo a lo que expone Banco de Chile en su argumentación de fojas 10 y siguientes en los siguientes términos. Primero, respecto de la alegación de que concurriría la causal del artículo 84, número 5, Banco de Chile expone lo siguiente, que la norma cuestionada sí es decisiva para la resolución del asunto de la gestión pendiente, que constituye el precepto, el fundamento legal de la obligación del banco de imputar el monto del badwill a sus ingresos brutos. El precepto cuestionado más bien viene a determinar el modo preciso en que el contribuyente debe reconocer en su declaración de renta el monto del badwill producido con ocasión de una fusión societaria, y que el resultado de la aplicación de la norma es la justificación jurídica precisamente de la liquidación que fue emitida por el Servicio de Impuestos Internos y luego controvertida en sede jurisdiccional. Y fue en virtud de este precepto que el servicio determinó una diferencia en el impuesto de primera categoría, procediendo por tanto a dictar esta liquidación controvertida. En consecuencia, en sede de la alegación sobre el artículo 84.5, Banco de Chile señala que si la Corte Suprema da aplicación al precepto impugnado al resolver el recurso de casación, podría confirmarse con ello el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, y ello se explicaría por cuanto la Corte Suprema verificará o no si el Servicio de Impuestos Internos, al momento de aplicar el régimen impositivo que regula el precepto impugnado, que ordena imputar como ingreso bruto el monto del badwill, y al hacerlo con ello, confirmará más bien la legalidad de la liquidación con el consiguiente gravamen constitucional que a su parte señala.
Ahora bien, en cuanto a la segunda causal aducida por el Servicio de Impuestos Internos, Banco de Chile en su requerimiento expone lo siguiente: que la impugnación sí está fundada razonablemente en cuanto se desarrollan las infracciones constitucionales denunciadas, estas se explican clara y circunstanciadamente, y más bien se señala la forma concreta en que se produciría el resultado contrario a la Constitución. En este sentido, la requiriente de inaplicabilidad desarrolla 3 conflictos de constitucionalidad. El primero lo expone en sede del artículo 19, número 20 de la Constitución. Señala que la aplicación de la normativa cuestionada denota el cobro de un tributo manifiestamente injusto. Esta manifestación de riqueza se somete a una doble tributación del impuesto de primera categoría. La doble imposición de este impuesto de primera categoría al mismo incremento patrimonial resultaría, expone Banco de Chile, incompatible con el principio de justicia tributaria. Y si bien la doble imposición no es necesariamente contraria a la Carta Fundamental en abstracto, porque no existe una regla expresa que prohíba que sobre una misma manifestación de riqueza se aplique más de un tributo, refiere Banco de Chile que sí puede hacerlo en un caso concreto cuando éste lesione alguno de los principios de justicia tributaria reconocidos en la Constitución, como sucede en el caso concreto. En segundo capítulo de constitucionalidad, revisando el requisito de fundamento plausible, Banco de Chile lo funda en infracción al artículo 19, número 2 de la Constitución, por cuanto la aplicación del precepto impugnado, explica en su presentación, genera un trato desigual y lesiona el derecho constitucional a la igualdad de trato. Señala que en diversos casos expuestos los contribuyentes no se ven sujetos a la imposición de tener que volver a pagar un impuesto a la renta de primera categoría sobre las utilidades que ya pagaron por este impuesto. Banco Chile, en cambio, dada la aplicación de la preceptiva cuestionada, sí tendrá que pagar 2 veces el mismo impuesto sobre estas utilidades. Y de esta forma, refiere la actora, es que se trata igual a desiguales. Y finalmente, en tercer conflicto constitucional, desarrollando el fundamento plausible, refiere la requiriente que la aplicación de la preceptiva cuestionada lesiona el derecho del banco a asociarse sin permiso previo previsto en la Constitución en el artículo 19, numeral 15. La aplicación de esta preceptiva así impone una carga injusta que vulnera la libertad asociativa, por lo que solicita en definitiva, cumpliéndose los requisitos a dicho efecto, la declaración de admisibilidad del libro. En su traslado, evacuado por el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 17 de julio, se tienen las siguientes cuestiones respecto de la cuestión que trabó en esta sede de admisibilidad. Primero, realiza unas precisiones de hecho respecto de la gestión pendiente y el ítem procesal que ha seguido la causa tributaria, primero en sede de reclamación del tributo, después en la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente en la Corte Suprema. Señala la especie que debe desestimarse una alegación respecto de una doble tributación, que el evitar la doble tributación no constituye un principio consagrado expresamente en nuestro ordenamiento jurídico, ni tampoco en la Carta Fundamental. Que no obstante ello, se ha manifestado por el legislador un tratamiento a efectos de evitarla en situaciones excepcionalmente reguladas, lo que no es el caso, impidiendo con ello que exista una misma persona gravada respecto de la misma renta o hecho gravado, que es lo que se conoce más bien como doble tributación jurídica. Y esto dista de la doble tributación de corte económico, en que la misma renta es gravada en manos de personas diferenciadas. La supuesta doble tributación alegada por la actora de inaplicabilidad en la especie, refiere al Servicio de Impuestos Internos, no se produce. Lo que queda claro ello al analizar los elementos establecidos por la ley y que dan origen al pago de impuestos, tanto en relación con el badwill tributario como con el pago del impuesto de primera categoría que fuera enterado en actas fiscales por Banco de Chile Factoring, sociedad anónima, sociedad absorbida en el proceso de fusión. La requiriente, refiere el Servicio de Impuestos Internos, pretende fundamentar su solicitud de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, señalando que el badwill tributario se había generado como consecuencia de que la sociedad absorbida no poseía activos no monetarios y solo tenía utilidades retenidas y acumuladas en el FUT, utilidades respecto de las cuales había pagado el impuesto de primera categoría. Sin embargo, explicita el Servicio de Impuestos Internos, ello adolecería de un error conceptual por cuanto la parte impugnada de inaplicabilidad más bien considera como ingreso diferido un hecho económico distinto, cuál es el mayor valor que se produciría como consecuencia de la diferencia entre el valor total de la inversión realizada y el capital propio tributario de la sociedad absorbida. Y no puede existir, por ello, analiza el Servicio de Impuestos Internos en su traslado, una doble tributación jurídica ni económica por cuanto a la situación que viene a plantear la actora en sede de inaplicabilidad para fundamentar su argumento y de paso analizar el fundamento plausible de la presentación, se refiere a distintos hechos gravados producidos en distintas oportunidades cuyo pago de impuestos se gatilla para distintos contribuyentes. Ahora bien, pasando revista en cuanto se ha trabado la cuestión en sede de
admisibilidad solicita la inadmisibilidad por 2 razones. En primer término, aduce la configuración de la causal prevista en el numeral quinto del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal, por cuanto el precepto impugnado no tendrá aplicación o no resultará decisivo para resolver el asunto que actualmente pende ante la Corte Suprema. Señala que la parte de la norma que es objetada solo se limitaría a señalar cuál es el tratamiento legal que el contribuyente debe entregar al badwill tributario en caso de existir una diferencia o parte de ella después de aplicar la primera parte de la preceptiva cuestionada, lo que se considerará como un ingreso diferido. Y en definitiva, esa norma nada señala respecto de la imposibilidad de deducir como gasto de la partida individualizada por la requirente que fuera cuestionada por el Servicio de Impuestos Internos. Aun cuando se declarara la inaplicabilidad solicitada por la requirente, dicha declaración respecto de la preceptiva cuestionada de inaplicabilidad no produciría ningún efecto en la gestión pendiente por cuanto no se encuentra controvertida la calidad de ingreso de dicho mayor valor, ni que éste se considere como un ingreso diferido, ni que deba imputarse dentro de los ingresos brutos de la contribuyente Banco de Chile. Por el contrario, precisa en este argumento el Servicio de Impuestos Internos, lo discutido es explícitamente si procede o no la deducción efectuada por ella a la renta líquida imponible por la suma aproximada de 59.000 millones de pesos bajo la denominación de, abro comillas, utilidades sociales percibidas factoring, cierro comillas. Luego, en segundo acápite, también reclama que el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible y con ello se configura la causal del numeral sexto del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal. Señala, en síntesis, que el asunto sometido a través de este requerimiento más bien es de mera legalidad y está caracterizado por la impugnación de una resolución judicial que produciría agravio a la parte requirente y para ello precisamente es que ha recurrido de casación para ante la Corte Suprema, siendo dicha sede la competente para conocer respecto de estas alegaciones y no la sede constitucional como le ha intentado la requirente de inaplicabilidad. Es todo, señora Presidenta. Gracias. Por la requirente, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Arturo Fernandoa. Muchas gracias, señora Presidenta. Alego en representación del Banco de Chile en este requerimiento de inaplicabilidad, rol 882, que impugna una frase del artículo 15, inciso segundo de la Ley de la Renta. Señoría excelentísima, no hay ningún tributo en la ley tributaria chilena que castigue 2 veces la misma incremento económico respecto a un contribuyente de buena fe que realiza una absorción que no estaba permitido realizar de acuerdo a las regulaciones previamente. No hay ningún otro tributo como este que obliga a la misma incrementación económica y mayor valor a pagar 2 veces el impuesto de primera categoría y a pagar 2 veces cualquier impuesto. Y voy a explicar por qué se trata de un tributo inédito que golpea a un contribuyente que está de buena fe y que su tamaño de gran contribuyente no le impide venir a este tribunal a que se revise este precepto que está ahí oculto en el inciso segundo del artículo 15 de la Ley de la Renta, y que procedió a una operación autorizada por la ley, autorizada por la superintendencia, confió efectivamente que no habría este doble tributo, efectivamente, pero ha quedado claro con la sentencia de la Corte de Apelaciones que este es el precepto no solo decisivo, sino el que resuelve el asunto y que no le da ningún margen al juez de la gestión pendiente. Por lo tanto, creemos que existe el fundamento suficiente y razonable para que este tribunal ingrese a revisar y mirar este tributo en este caso específico. No son muchas las sentencias de este tribunal que tienen la oportunidad de pronunciarse sustantivamente sobre tributos manifiestamente proporcionados muy juntos. Son pocas. Recordemos el artículo 53 del Código Tributario y un par más. Creemos que este tiene la entidad constitucional, al menos para que se tramite, se discuta, porque es un tributo absolutamente nuevo. Y voy a decir primero que esto tiene un problema de justicia comparativa, porque todos los tributos en la lógica económica y la lógica
del legislador cuando se dirigen a un incremento patrimonial, reconocen créditos o exenciones o mitigaciones, aun cuando estos tributos se dirijan a distintas personas. La lógica económica siempre consiste en que si hay un mayor valor, un aumento en el valor de un determinado bien, servicio o empresa, ese mayor valor no puede tributar dos veces, tributa una vez y se otorga el crédito respectivo. Por eso cuando nos dice el servicio que estos son distintos hechos, que hemos cometido un error conceptual, un error cronológico, porque se graban distintas oportunidades. Primero se graban las utilidades retenidas en la sociedad absorbida, Banchile Factoring, y después se graba cuando ingresa el Banco de Chile, y por lo tanto, según el servicio, son distintos momentos, distintos hechos. Es lo mismo, señoría. Este impuesto solo se detona, 59.000 millones de pesos, porque habían utilidades retenidas que pagaron su primera categoría y que no fueron retiradas después por el banco que pudo haberlo hecho. Lo que hace normalmente un contribuyente, señoría excelentísima, es dirigirse a fusiones que le generen goodwill. Goodwill en el sentido que adquieren sociedades que les producen una pérdida, y con esa pérdida entonces aprovechar beneficios tributarios. Aquí hay un contribuyente de buena fe, que tiene dos características fundamentales que creemos que lo hacen, en este caso, titular de esta impugnación por tributo manifiestamente razonado y injusto. Primero, no buscó un goodwill, recibió un badwill, es decir, que la inversión que realizó era inferior a las utilidades que ya había. Pero no solo eso, las utilidades no las retiró, que es lo que normalmente hacen los contribuyentes. Y cuando las retiran, por supuesto, no están obligados a pagar el impuesto de primera categoría en la sociedad absorbente. No las retiró. ¿Y por qué hubo una fusión? Porque se podría preguntar a su señoría, bueno, ¿por qué viene a hacer fusiones? Bueno, porque el giro de factoring no estaba permitido hasta el año 2001 de realizarse en el mismo banco. Se hacía a través de sociedades filiales porque así lo disponía la autoridad reguladora, la Superintendencia de Valores y Seguros. Entonces, cuando la autoridad autorizó la creación, la incorporación del factoraje en el mismo giro del banco, entonces ahí el banco fusiona, adquiere, era dueño de un 99,7% y no retira las utilidades previamente. Entonces tenemos aquí un contribuyente de buena fe. Pero lo más importante, señoría, para entender en admisibilidad y no en el fondo, que este es un requerimiento que tiene por lo muy menos un fundamento razonable, es que estamos frente a una doble tributación interna, lo que los españoles llaman la pluriimposición. La ley de financiamiento de las comunidades autonómicas en España prohíbe la pluriimposición, un impuesto sobre otro sobre la misma riqueza, no importa si son distintos contribuyentes. Toda la doble tributación precisamente consiste en personas jurídicas distintas a la doble tributación internacional, los tratados precisamente funcionan con dos o más personas jurídicas. Lo importante es que esa riqueza que originalmente pagó el tributo respectivo no lo pague de nuevo. Y en los minutos que me quedan, señoría, le explico por qué creemos que este es un tributo absolutamente anómalo, e invito a los distinguidos representantes del servicio que me digan si hay otro. Nosotros no hemos encontrado ningún otro porque la lógica tributaria es esa. Cuando las sociedades distribuyen dividendos, entonces el crédito que existe es el de primera categoría, de acuerdo al artículo 89, número 1. Cuando las sociedades terminan sus giros y hay utilidades retenidas, cuando son personas jurídicas las dueñas, en general hay que pagar de inmediato un impuesto. Pero si son personas jurídicas, no lo pagan hasta que no se retiren por los accionistas de las personas jurídicas. Todo tiene una lógica de crédito para precisamente no generar el problema que se produce con este artículo 15. En el IVA, ni hablar, en el IVA hay un crédito precisamente que se le da a todos quienes han participado en el proceso de creación de valor para que el tributo lo pague finalmente el consumidor final. Todos los actos previos, los gastos de los tributos se pagan y a través de un crédito se recuperan. ¿Qué ha dicho el Consejo para terminar, señoría? Ha dicho que este es un problema de mera legalidad. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que fuera un problema de mera legalidad? Efectivamente, los contribuyentes, en general los litigantes, siempre esperan que esto se resuelva en justicia ordinaria.
Y efectivamente, le voy a decir algo más, el Tribunal Tributario, que es el experto, bueno, estimó efectivamente que no te vale la pena, y acogió una deducción de renta líquida del artículo 32, número 1. Pero con el fallo de la Corte de Apelaciones, señoría, terminante y por unanimidad, donde dice que lo cierto es que en esta norma no hay nada dudoso, ni tampoco se advierte que el legislador haya contemplado alguna hipótesis de exención tributaria para el tratamiento del badwill, sea en la misma norma o en otra diversa, que permita establecer razonablemente que existe una pugna interpretativa. La Corte de Apelaciones dice aquí no hay nada que hacer. Este es el tributo que obliga a pagar 2 veces la primera categoría. Entonces se transforma en un problema de constitucionalidad, pues señoría. Porque cuando el servicio me diga que la Corte Suprema podría volver a revertir esto, entendiendo que un problema de legalidad, entonces va a ser tarde para este constituyente. Y lo probable con una mano en el corazón es que la Corte Suprema no se vea incentivada a hacer tal cosa. Cuando la Corte de Apelaciones por unanimidad nos ha dicho que el problema lo tiene el precepto legal y que no hay nada que hacer, que no es una norma oscura. En consecuencia, dice, la oscuridad interpretativa reclamada no es tal, considerando 11 la sentencia de la gestión pendiente. Entonces no tenemos nada que hacer, este es un problema del precepto que autoriza, por términos inéditos en Chile, una doble tributación interna, grabando 2 veces con el impuesto de primera categoría a contribuyentes distintos, pero que además, da lo mismo para efectos de la doble tributación, pero además era dueño del 99,7%. Vemos que esto debe ser mínimamente revisado y tramitado por su señoría excelentísima de acuerdo a los estándares de admisibilidad. Todas las demás causales, su señoría las conoce perfectamente y no me voy a referir porque a nuestro juicio no tienen mayor sustento. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Servicio de Impuestos Internos y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Javiera Ruiz Díaz. Gracias, señora presidenta. Con su venia y la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación del Servicio de Impuestos Internos en esta sede de admisibilidad, solicitando que el presente requerimiento sea declarado inadmisible en virtud de las siguientes consideraciones. Como cuestión inicial, y para demostrar fehacientemente cómo configuran las causales de inadmisibilidad que este Servicio de Impuestos Internos sostuvo en su traslado, parece necesario tener presentes ciertas consideraciones sobre el badwill tributario propiamente tal, así como también sobre la gestión pendiente en la que inciden estos autos. Y por eso es importante tener presente, su señoría excelentísima, que el badwill tributario no es otra cosa más que un que se produce cuando el valor de la sociedad en un proceso de fusión. En otros términos coloquiales, podríamos decir finalmente que el comprador paga menos de lo que le cuesta a la sociedad que adquiere en este caso, de manera tal que la sociedad absorbente entonces genera una ganancia o una utilidad por esa adquisición que se clasifica como renta para todos los efectos de la ley sobre impuesto a la renta. Y justamente este badwill tributario, su señoría excelentísima, está regulado en el artículo 15 de la ley sobre impuesto a la renta, íntegramente en sus incisos segundo a inciso quinto. Y en él se establece cuándo claramente estamos en una hipótesis o cuándo se genera un badwill tributario. Para luego también establecer cómo se debe asignar este badwill tributario, el que debe ser asignado a los activos no monetarios que se hubieran recibido producto de la fusión, y en caso de que no exista o habiendo existido resulte una diferencia, la norma establece que este ingreso se debe reconocer como un ingreso bruto, pero que se puede diferir en ejercicios comerciales, entregándole al contribuyente una forma de no recargar su carga finalmente tributaria al respecto. Pues bien, entonces, tenemos claro de lo anterior, su señoría excelentísima, que el origen de este ingreso y de esta calidad de renta radica exclusivamente en una diferencia positiva que se produce entre el valor de la inversión y el costo de adquisición de la sociedad en la fusión, lo que dista completamente del hecho que las utilidades que se encuentren acumuladas en el FUT de la sociedad que resulta absorbida se entiendan luego reinvertidas producto de la fusión, pues eso se ha establecido por disposición expresa de la ley en el artículo 14, número 1, letra C de la ley sobre impuesto a la renta, vigente a la época de los hechos. Por lo tanto, queremos dejar en claro desde ya, entonces, su señoría excelentísima, y sin ahondar mucho en esto, porque estamos en una sede de admisibilidad, es que no existe esta doble tributación que plantea el requirente, diciendo desde ya que la reinversión opera de manera
independiente de este badwill que se genera y por lo tanto tiene un origen y naturaleza completamente distinto al mismo. Teniendo presente lo anterior, entonces tenemos que en la gestión pendiente la controversia está dada por Banco de Chile generó una fusión por incorporación, fusión que no ha sido controvertida por el Servicio de Impuestos Internos, y que esta fusión generó un badwill tributario. Y lo importante destacar en esta parte es que el contribuyente en su oportunidad reconoció este badwill tributario, no desconoce la generación de este mismo, e incluso reconoce como un ingreso este monto que se produce por el badwill tributario, haciendo un agregado a la renta líquida, tal como mandata el artículo 15, e incluso tal como mandata justamente el precepto legal que se pretende impugnar hoy en esta sede constitucional. Sin perjuicio de lo anterior, el problema que plantea finalmente el requerente en la sede, en la gestión pendiente, es que el capital propio de la sociedad que resulta absorbida está compuesto principalmente por estas utilidades acumuladas en el FUT, de manera tal que al reconocer el badwill como lo ha hecho, entonces se generaría esta aparente doble tributación que ya dijimos no resulta procedente. En virtud de esta doble tributación, el requerente, luego de reconocer el badwill en su resultado, hace una deducción. Y esa deducción la hace por el concepto de estas utilidades. ¿Y qué se consigue con ello? Es neutralizar completamente el efecto de este badwill, dejándolo en términos simples, es un resultado neutro, en cero. Luego entonces tenemos, su señoría excelentísima, teniendo claro lo anterior, que lo discutido entonces la gestión pendiente finalmente es si procede o no la deducción que hizo el contribuyente, y en este caso está ligado con determinar el alcance y sentido que tiene el artículo 15 de la Ley sobre Impuesto a la Renta en relación con las demás normas generales que establece dicho cuerpo legal, especialmente los artículos 29 y 33 o A33 de dicho cuerpo legal, y específicamente el artículo 33, cuya interpretación fundamenta a la postura del requerente a realizar dicha deducción. Por lo anterior, su señoría excelentísima, queda claro que en este caso no existe un problema de inconstitucionalidad dado por la aplicación del precepto legal que se impugna en la gestión pendiente, pues en ella no se está controvirtiendo ni discutiendo que se haya generado un badwill, ni su calidad de ingreso a nivel de renta líquida del contribuyente. De esa manera, su señoría excelentísima, entonces entendemos que el requerimiento en los términos planteados debe ser declarado inadmisible. También, su señoría, y especialmente considerando, tal como dijo el señor relator, sostenemos que concurre la causal de que el precepto legal impugnado no será decisivo en la resolución del asunto controvertido. Y lo decimos puesto, no se van a producir los efectos que pretende este requerente al solicitar la inaplicabilidad. Y lo anterior resulta claro si tenemos presente, como ya bien señalamos, que lo que se busca acá es finalmente realizar esta deducción de las utilidades para evitar esta doble tributación que sería justamente el fundamento de la inconstitucionalidad que se pretende plantear en esta sede. Y por lo tanto, como ya habrá visto esta excelentísima sala, el precepto legal impugnado nada dice al respecto. Solo se remite a establecer que la diferencia del badwill se reconoce como un ingreso bruto y que se puede diferir en hasta 10 ejercicios comerciales. De manera que declarar la inaplicabilidad de este precepto legal, igualmente no podrá autorizarse la deducción que se realizó. Ahora bien, también cabe tener presente, su señoría excelentísima, la jurisprudencia que ha tenido y dictado esta excelentísima sala, donde ha establecido que concurre también esta causal cuando nos encontramos en un caso en que se ha impugnado solo uno de los artículos que motivaron lo que hubiera sido resuelto por los sentenciadores, conociendo del fondo del asunto discutido. De manera tal que la norma impugnada por sí sola no entrega una resolución que pueda cambiar el resultado. Y en este caso podemos entender que eso resulta aplicable por tres consideraciones. Recordar entonces que la Ley sobre Impuesto a la Renta establece normas que nos permitirían igualmente señalar que este mayor valor que se produce de la fusión, conocido como el badwill tributario, tendrá como carácter ser un ingreso aplicando las normas generales de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Por lo tanto, a igual conclusión se podría llegar si es que se declara la inaplicabilidad del precepto, para ello aplicando las normas de la Ley sobre Impuesto a la Renta, entre ellas el artículo 2, el artículo 3, el artículo 29 y otras tantas que resultan aplicables. También, refiriéndome al tema, a lo planteado por el requerente respecto a la liquidación,
La liquidación que determinó los impuestos y reclamada en sede judicial, desde luego utiliza como un fundamento el artículo 15, y ello parece lógico si tenemos claro que el mismo requirente reconoció este badwill tributario y reconoció su efecto en su renta líquida, por lo tanto parece lógico que se fundamente en ella. Pero no podemos olvidar que la liquidación también se fundamentó en otras normas legales y fundamentos de derecho, entre ellos las normas de la ley de la renta que ya mencioné, y especialmente aquello sostenido en el artículo 14 y en el artículo 33 del mismo cuerpo legal, identificando que finalmente la deducción que realizaron el contribuyente era improcedente. En cuanto a lo que plantea el requirente respecto a la sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, está claro, no puede olvidarse que la controversia por dicho tribunal fue resuelta aplicando otras normas legales. Y de esa manera, si se declara en el probable caso la inaplicabilidad de este precepto legal, en nada alteraría lo resuelto. Y ello lo sostenemos puesto igualmente la deducción que realizó el contribuyente a efectos de evitar esta doble tributación no sería procedente. Porque si vemos del libelo de la misma sentencia, el tribunal, la Ilustrísima Corte, analizó especialmente el artículo 14 y el artículo 33 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta para desecharlos y desechar también la postura del contribuyente. De esa manera, igualmente no se va a poder deducir estas utilidades que pretende el requirente. Y ya finalmente, solo para finalizar, reiterar que también planteamos, sin perjuicio de lo anterior, que este presente requerimiento carece de fundamento plausible principalmente por tres cosas. La primera de ellas porque se refiere a un asunto de mera legalidad y no de inconstitucionalidad en la aplicación puntual del precepto legal que se pretende impugnar en esta sede y que pueda influir en la sede de la gestión pendiente, puesto también entendemos que carece de fundamento plausible porque finalmente lo que pretende por esta vía es impugnar esta propia decisión jurisdiccional que ha adoptado la Ilustrísima Corte de Apelaciones y que ha rechazado finalmente su postura y la deducción, y porque también del propio libelo de auto se entiende que la impugnación va más allá de solamente impugnar el precepto que se ha identificado en esta sede, sino más bien dejar sin efecto este badwill tributario, y en ese sentido pretender que no se paguen los impuestos establecidos en la ley y que hubieran sido finalmente determinados en el acto que se reclama. Por todo lo anterior, su señoría es excelentísima, entonces solicitamos que este presente requerimiento sea declarado inadmisible. Eso es todo, su señoría. Gracias. Señores ministros, ¿tienen preguntas? Al señor abogado. Ministro García. Sí, una pregunta para ambos que se origina justamente en las complejidades que tienen las materias tributarias. Hay un principio de interpretación del Código Civil, de las reglas interpretativas, en el sentido de que lo favorable o lo odioso de una interpretación no debe servir de base para acogerse a los sentidos beneficiosos de la misma y a desechar los sentidos negativos de la misma. Entonces yo quisiera preguntar si cuando uno realiza los procedimientos de fusión, esos procedimientos se realizan ex ante, en vista de un badwill o en vista de un goodwill, o el badwill o el goodwill es simplemente el resultado posterior de los efectos de una fusión. Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta es relativa a si las utilidades anteriores al procedimiento de absorción que estaban dentro del FUT, si habían, entiendo que esas no tributan aún mientras estén en esa condición. Eso es para reafirmar esas dudas básicas tributarias. Tiene la palabra el abogado Fernando. Su micrófono. Disculpe, muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio le respondo la pregunta del ministro García. En lo que a mí me corresponde, y sin ser un experto tributario, le puedo decir que en este caso y en la generalidad de los casos, los contribuyentes analizan las sociedades a absorber y tienen instrumentos para evitar este impacto que hemos llamado nosotros de doble tributación y que obliga el artículo 15.
como la más simple de ellas es retirar las utilidades del FUT previamente. Curiosamente, ese retiro no se grava con este impuesto. Y en ese caso, en relación a su pregunta, en el caso actual, estaban en el FUT, pero el antecedente que tengo, y creo que no está controvertido, es que se pagó efectivamente la primera categoría en la sociedad Banchile Factoring, la absorbida, se pagó primera categoría, esa. Y entonces ahora efectivamente se reconoció ese ingreso, por supuesto, se reconoció y se impugnó. Pero obviamente se reconoció porque es un tema matemático. Y por lo tanto, estamos impugnando el artículo 15, no porque no se hayan pedido con otros preceptos legales deducciones, pero el origen del tributo es el artículo 15. Naturalmente, si ese artículo desaparece, no hay para qué recurrir a deducciones de renta líquida. Ahora, en cuanto a su pregunta sobre si otros contribuyentes lo realizan de otra forma, no estoy en condiciones de responder precisamente, pero sí que hay instrumentos para que esto no se produzca y por eso he insistido en la buena fe del Banco Chile. Gracias. Abogada Ruiz Díaz. Muchas gracias, señora presidenta. En cuanto a la primera pregunta, tanto en el caso del badwill como en el caso del goodwill, que también es una denominación anglicana, esto se produce como una consecuencia de un proceso de reorganización, específicamente de un proceso de fusión, tal como lo establece el artículo 15 y su símil en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Y desde luego es un efecto que tiene esta reorganización empresarial, así como también otros muchos efectos a nivel tanto económico como tributario que podría tener un tipo de esa reorganización que puede existir en los contribuyentes y que están en su legítima opción de realizar y que no es cuestionado en este caso por el servicio. Y en cuanto a la segunda pregunta, aclarar que las utilidades que se encuentran acumuladas en el FUT de la sociedad que luego resulta absorbida, lo que se genera ahí es que en su minuto la sociedad absorbida generó estas utilidades en el ejercicio y en el desarrollo de su actividad económica normal. Esas utilidades se llevaron a resultado y tributaron con el impuesto de primera categoría que corresponde en su minuto. Sin embargo, al quedar acumuladas en el FUT y que por ley se entiendan reinvertidas producto de la fusión, solo tiene por finalidad que no se tribute con los impuestos finales de los contribuyentes propietarios de esa sociedad. Por ejemplo, no se gatille, en términos coloquiales, el pago del impuesto global complementario o el impuesto adicional en esa oportunidad. Por lo anterior, la ley en el artículo 14, número 1, letra C, vigente en la época de los hechos, estableció que en caso de una fusión, estas utilidades que se encuentren acumuladas en el FUT se entiendan reinvertidas. ¿Para qué? Para beneficiar a los propietarios y que no se gatille en ese minuto el pago de esos impuestos finales. Gracias. Tiene la palabra el ministro Pozo. El micrófono, por favor. Ambas partes. Un poco ilustrativo. ¿Cómo se da aquí este tema de el artículo cuestionado en relación a la vulneración del artículo a lo que plantea el requerente como un tributo manifiestamente desproporcionado o injusto en dos temas? En cuanto al hecho grabado, porque se habla de doble tributación, ¿cuál es el hecho grabado? Que es el tema que nos podría interesar constitucionalmente. Y segundo, ¿por qué esto a la requerente? ¿Por qué no se cuestionó el artículo 33, número 2, que aparece en algún momento de la ley de impuesto a la renta? Esa va dirigida solo a la parte requerente. Gracias. Tiene la palabra el abogado Germán Duan. Gracias, señoría. Le contesto por su intermedio al ministro Nelson Pozo. Hemos dicho en el requerimiento ampliamente con doctrina de Pérez de Espadafort, por ejemplo, o de Andonino, el italiano, que las constituciones que prohíben la doble tributación o la plurimposición, por ejemplo, la Constitución de Guatemala, la Constitución de Suiza,
la Constitución de Paraguay, desde la Constitución la prohíben, y las que lo hacen incluso a nivel legal como España, vinculan este fenómeno con el tributo confiscatorio manifiestamente razonado injusto, precisamente porque es un indicio de que está ocurriendo un quebrantamiento del principio autónomo de justicia tributaria. Nosotros hemos reconocido en el primer párrafo del requerimiento que no necesariamente la doble tributación está prohibida en la Constitución como concepto, pero es un poderosísimo indicio. Y hemos citado sentencias, 2 sentencias de tribunales constitucionales extranjeros, en el caso de España, que así lo han dicho. Entonces, cuando se me dice que no hay fundamento plausible para este requerimiento, nos parece que es algo exagerado. En relación a su segunda pregunta, se estudió el tema, señoría, pero precisamente para no hacer una precipitación en este requerimiento, no involucrar a esta magistratura en un requerimiento que podría no haber tenido sentido. Se esperó al fallo de la Corte de Apelaciones. Y el fallo de la Corte de Apelaciones es absolutamente nítido. Claro, se refiere a otros preceptos, sin duda, pero coloca en el centro, absolutamente en el centro, considerando un décimo al artículo 15, inciso segundo. De lo contrario, habríamos eventualmente evaluado otro precepto. Tampoco nos parece muy ortodoxo sumar preceptos a los requerimientos, porque eso abre al tribunal un pronunciamiento que no es el quirúrgico que nos parece que la inaplicabilidad precisa. Gracias. Tiene la palabra la abogada Ruiz Díaz. Gracias, señora presidenta. Entiendo que me referiré únicamente a la primera parte de la pregunta respecto a la idea de la relación del artículo 15. ¿Disculpa? Derecho privado. Ministro Pozo. ¿Se lo repito? No se claro. preocupe. Listo, gracias. No se preocupe, yo le respondo. En relación a la primera parte de la pregunta y en relación con el tema del tributo injusto, tal como dijo mi contraparte hace poco, respondiendo a la pregunta, nosotros hemos planteado que este problema de la doble tributación no es que no está prohibido en la ley ni tampoco constitucionalmente, sino que podría interpretarse tal como lo hace el requerente de que podría ser un tributo injusto, pero hay que partir de la base de que no existe este doble tributo respecto de esta cantidad. Son hechos completamente distintos. Aquí yo estoy técnicamente grabando una ganancia que tuve producto de una operación de adquisición finalmente de la sociedad, y en otro caso estamos hablando de una tributación que se produjo hace tiempos atrás y por otros hechos que lo generaron, y es simplemente el desarrollo económico que tuvo la sociedad que después resolvió o se tuvo por absorbida. Por lo tanto, entendemos de la base original que no existe esta doble tributación y menos podría entonces entenderse que existe un tributo injusto. Además, podemos señalar que pretender, como se establece por el requirente, que finalmente esta cantidad no tribute, también va en contra del principio de legalidad, que es la ley la que establece los impuestos, pero también es la ley misma la que tiene que establecer los casos de exenciones tributarias o cuando la ley puede ser, o los hechos grabados no son renta expresamente, y eso tampoco concurre en el caso particular. Y en la segunda parte de la pregunta, entiendo que no fue parte del requerimiento de inaplicabilidad, pero sí, de manera certera, puedo decir que sí fue el fundamento principal para realizar la deducción que se hizo a nivel de renta líquida de este concepto de las utilidades planteado por el requirente. Gracias. Señores ministros, ¿alguna otra pregunta? Ministro. Presidenta, puedo agregar una que se me había olvidado. Entiendo el problema planteado, pero quisiera ver si ese problema planteado se reproduce en la norma, en la parte de la norma cuestionada. Yo leo esta parte de la norma cuestionada a partir de la expresión de subsistir la diferencia hasta la frase final, hasta su total imputación. Entonces, la pregunta es la siguiente. En toda la otra parte del artículo, verifica las reglas de distribución
de los efectos de estas absorciones. Y aquí es lo que es una duda interpretativa de esta parte, es si lo impugnado no es acaso la distribución en un ciclo de 10 años de la diferencia para efectos del ingreso, y por ende la eliminación, la declaración de inaplicabilidad podría implicar que todo se vuelve en un impuesto que se define de una sola vez. Esa es una pregunta. Tiene la palabra Para ambos. Gracias, señora presidenta. Como lo entiendo yo, la inquietud del ministro García es que lo que se ha venido a impugnar es la frase esta de subsistir la diferencia, una parte de ella, se considerará como un ingreso. Ahí donde está el corazón de la creación de un nuevo tributo por segunda vez. Se considerará como un ingreso diferido y se imputará por el contribuyente dentro de su ingreso bruto. Hemos preferido impugnarla hasta el final de esa frase, porque de lo contrario habría sido indisoluble, habría quedado suelta la distribución en 10 periodos tributarios. Pero donde está el corazón de la creación de este nuevo tributo es que se considerará como un ingreso. Por lo tanto, la declaración de inaplicabilidad de esto hace desaparecer naturalmente toda la discusión, porque ya no se puede considerar como un ingreso y operará de acuerdo a las reglas generales. Pero ahí está el corazón de la situación respectiva. Así lo entiendo yo, y eso es lo que además los asesores tributarios han entendido como el corazón y el núcleo de la imposición de este tributo. Como decía, señora presidenta, aquí se ha reconocido que existió el ingreso, por supuesto, se ha puesto a disposición de la autoridad las cifras respectivas, se solicitó que no operara, precisamente invocando alguna causal de deducción de renta. Así fue acogido por el Tribunal Tributario. Y por lo tanto, claro, hasta ese minuto era un tema que el derecho tributario entendía como de legalidad, se lo concedo, pero resulta, como ocurre siempre, que finalmente, si la Corte de Apelación estima que no hay ningún problema de discusión de dos normas, como lo dice terminantemente, lo invito a leer el considerando 11. Si aquí hay una sola norma que impone este tributo y no hay nada que hacer, no hay ninguna oscuridad, entonces, por mucho que se me diga que se invocaron las deducciones de renta, entonces esto, o tenemos problema de constitucionalidad de la norma, o entonces no tenemos nada que hacer. Y obviamente después esperar al fallo de la Corte Suprema es tarde. Nunca una inaplicabilidad podría tener una ventana entonces para testear un precepto como este. Aprovecho de decirlo porque creo que es importante que se entienda esa parte de la impugnación. Gracias. ¿Quiere agregar algo, abogada Ruiz Díaz, sobre esta pregunta? Sí, señora presidenta, unos minutitos para responder también. Sí. Nosotros planteamos como parte de la inadmisibilidad que también lo que finalmente se pretende con este requerimiento es impugnar la totalidad del VAT. Y significa ello tratar de desconocer los efectos tributarios del mismo. ¿Y por qué lo planteamos? Porque finalmente la deducción que se hace neutraliza a nivel de resultados el monto del badwill, lo deja en cero. Por lo tanto, ¿qué es el tema acá? Si bien se aduce que esta deducción es para evitar la doble tributación y otros argumentos, finalmente a nivel de resultado no es otra cosa que decir, este badwill finalmente no se origina, sin perjuicio de que ya habíamos reconocido al contribuyente al presentar su declaración de impuesto de la renta este ingreso. Entonces, a raíz de ello también planteamos que la primera parte del inciso segundo del artículo 15 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta establece cuándo estamos frente a un caso de un badwill tributario en una fusión. Y luego la segunda parte, y así como la parte que se impugna, establece una especie de cómo se debe asignar eso y cómo se genera ese badwill.
Y además también queremos señalar en esta parte que acá, como dijimos, ya es desconocer completamente el badwill, pero también es que es la calidad de ingreso. Y finalmente se pretende anular la tributación que tiene esta calidad del mismo. Y Gracias. reiterar también, ya, no se preocupe. Gracias. ¿Ha terminado? Sí. Tiene la palabra el ministro Pozzi. La última, presidenta, escúchame. Un minuto chiquitito. No, yo me gustaría que ambas partes se refirieran lo más breve posible. ¿Hasta dónde creen que son los límites del principio de legalidad tributaria? Es decir, ¿hasta dónde está acotado ese punto en este caso concreto? Si hay incidencia y hasta dónde está acotado, por favor. Abogado Fernando. Muchas gracias. El legislador tiene amplia autonomía para establecer tributos, modificarlos, crear exenciones y diseñar una política tributaria. Como usted conoce perfectamente, no hay sentencias de este tribunal en control preventivo, constitucionalidad, declarando inconstitucionalidades, preceptos. Hay una amplísima autonomía del legislador. Y aquí podría crearse múltiples sistemas. En Perú, por ejemplo, existe otro tratamiento del badwill. Esa es una autonomía que naturalmente nosotros como requirentes reconocemos. Pero ocurre, y la invitación que he hecho no se me ha respondido, ¿no? Que en este caso la autonomía del legislador termina cuando hay una manifiesta desigualdad comparativa. Nómbreme otro caso, le decía al servicio que existe un tributo que grava 2 veces el mismo incremento de valor, una injusticia material y una injusticia subjetiva. Yo creo que el legislador tiene ese límite. Es un límite muy terminal, pero existe. Yo me pregunto y me preocupo porque hemos visto proyectos en la discusión constituyente que pretenden eliminar el inciso segundo del artículo 19, número 20. Hay una tendencia a que no debe existir. Claro, y cuando uno se pregunta cuántas sentencias se han dictado en la materia, con la línea de aplicabilidad tenemos 2 o 3, pero no hay ninguna en control preventivo. Lo que sostengo, señora presidenta, es que es una amplísima autonomía del legislador, pero no puede ser ilimitada, porque en ese caso entonces la declaración del inciso primero se queda como expresión lírica, y así lo han entendido los países más respetables del mundo. Entonces, en este caso concreto, creo que al tolerar y al disponer que se reconozca como un ingreso, entonces tenemos un problema de cobrar 2 veces por lo mismo, y no hay ningún otro tributo en Chile que así lo haga. Gracias. Abogada Ruiz Díaz. Gracias, señora presidenta. Nosotros creemos que efectivamente el principio de legalidad acá es plenamente aplicable. En materia tributaria solamente los impuestos están establecidos por ley y no hay otra forma, y es lo que veníamos diciendo. En este caso, el legislador determinó que el badwill era un ingreso tributario y por lo tanto estaba afecto al impuesto de primera categoría de la renta, y por lo tanto, contrario censo, lo que justamente se pretende acá es que esa cantidad no se afecte con impuesto, y de esa manera podríamos interpretar que se está dejando exenta dicha cantidad, no obstante la ley no lo permite, y en ese sentido estaríamos vulnerando también a su vez el principio de legalidad, porque las exenciones son establecidas por ley. No pueden los contribuyentes conceptuar pretender generar hechos no gravados cuando la ley no lo ha establecido. Y asimismo, en el mismo sentido, también recordemos, como señalamos, que la ley sobre impuesto a la renta tiene normas generales que también permitirían llegar a la misma conclusión de que este ingreso es un ingreso afecto impuesto a la renta. Gracias. Señores ministros, ¿tienen nuevas preguntas para la señora o el señor abogado? No habiendo más preguntas, han terminado los alegatos de admisibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Hasta luego. Gracias, señores ministros.